El presidente Gustavo Petro va por la conectividad de Colombia. En su participación en el Congreso Internacional de las TIC Andicom 2022, manifestó que hay retos importantes. El primero es que para este año no hay presupuesto y en los gobiernos anteriores tampoco lo había. Se abandonó la tarea del Estado de mantener conectados a los colombianos a través de esta red, de esta gran red de Internet. Sin embargo, da algunas opciones que se podrían aplicar, pues ya no en este año, sino en el siguiente, para aplicarle presupuesto a esta necesidad, porque esta brecha tecnológica también manifiesta la injusticia social que existe a lo largo y ancho de este gran país que es Colombia. Hacemos un cambio de pantalla para ver lo que manifestó el presidente Gustavo Petro en este Congreso Internacional de las TIC Andicom 2022. Pero ¿cómo hacemos con Colombia? ¿Cómo hacemos con la altillanura y con el Chocó y con el litoral pacífico y con los indígenas guayú en las Guajiras y con los campesinos empobrecidos en el Caribe o sembrando coca en la selva amazónica o en las selvas del Chocó biogeográfico? ¿Cómo hacemos con la mayoría de la juventud colombiana que de esto sabe? Porque la población más afectada en el fondo es la juventud que ha nacido en medio ya de estas tecnologías. ¿Cómo hacemos con esa juventud si ni siquiera logra entrar a la educación superior en su mayoría? Y en sus lugares, si son rurales, no tiene conectividad. La primera razón de escape de un joven del mundo rural, que puede ser incluso hacia un ejército armado, es que allí no tiene conectividad, no se puede asomar al mundo, está preso, encarcelado, porque esas son las nuevas sensibilidades que genera precisamente la llamada sociedad en red. La sociedad en red, en vez de mostrarnos igualdad, nos muestra las más profundas desigualdades e incluso origina nuevas violencias, como las que le mencionaba del resultado de nuestra encuesta directamente sobre protagonistas de violencia en la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? Dar un salto en conectividad. En conectividad estamos mal. El ensayo del gobierno, de los gobiernos anteriores, ha sido poner en subasta el espectro, la última, y en esa ganamos, entre otras con ETV en algo, que ya lo vendieron, 4G, a partir de vender esas porciones de espectro, pedir una compensación en términos de expandir la conectividad en zonas no rentables para la empresa privada que la acometa. El resultado que hemos tenido hasta ahora es que ni siquiera estamos en el promedio latinoamericano, estamos por debajo. Obviamente ha servido para algo, pero es absolutamente insuficiente. Dejar que la empresa privada, por sus propios criterios de rentabilidad, pudiera asumir la conectividad, aún sería peor, por el bajo nivel de ingresos y la enorme desigualdad de ingresos en la sociedad colombiana. Luego, aquí tiene que aparecer el Estado. Si uno se pregunta, ¿quién tendió las redes de energía eléctrica? Pues en general, la mayor parte de ese esfuerzo fue el Estado, aunque hoy el servicio de energía eléctrica sea altamente privado. Pero el esfuerzo de la infraestructura fue del Estado. ¿Quién hizo los embalses? Y esas redes, ¿cuánto miden incluso en kilómetros? Porque si uno quisiera hacer un cálculo de qué es el reto que tenemos por delante, podríamos decir, bueno, pasemos la fibra óptica, si la escogemos como solución técnica a la conectividad de la sociedad colombiana, pasémosla por lo que llamamos las vías terciarias. Vías primarias, secundarias, terciarias. La terciaria llegaría más o menos a buena parte de la población colombiana, incluso rural. Alguna porción quedaría todavía desconectada, pero minoritaria. ¿Cuánto mide esa red vial? Porque eso nos daría un símil con cuántos kilómetros necesitaríamos de fibra óptica. Son 200.000 kilómetros.
necesitaríamos más o menos 200.000 kilómetros de fibra óptica, aún sin pensar en la milla final. ¿Cuánto tenemos? Los datos que yo saco son 20.000. De 200.000 kilómetros tenemos 20.000, sin la solución final. Entonces tenemos un enorme trabajo por delante que hacer, que implica recursos públicos y privados. Y respecto a los recursos públicos, pues no aparecen en el presupuesto, ni en este año, ni en el que presentaron para el año entrante, ni en el pasado, ni en el antepasado, ni en el trasantepasado. El Estado abandonó la tarea de la conectividad y los pequeños esfuerzos que han hecho, pues han terminado en unas ollas de corrupción terribles. Cuando se trata de conectividad de escuelas rurales, etc. No hemos hecho el esfuerzo del Estado. Ahora, en estos foros, por el estilo, he estado en varios, en la prensa, entonces sale el tema, no, pero no nos pagan más impuestos. ¿Esa reforma tributaria para qué? En un país que tiene un déficit fiscal del 8% respecto a su Producto Interno Bruto, no por culpa nuestra, 8%, que es una estadística que yo nunca había visto, y llevo 20 y pico de años en el Congreso de la República viendo pasar presupuestos anuales, nunca había visto una cifra de ese tamaño. 8% del PIB de déficit fiscal este año. Y entonces, ¿no hacemos un esfuerzo tributario? Y entonces, ¿cómo esperamos hacer la conectividad? ¿Cómo esperamos hacer la reforma agraria que necesitamos y que nos debemos desde hace siglos? ¿Cómo esperamos que nuestra juventud estudie? ¿Cómo esperamos que nuestra juventud en la secundaria y la niñez, muchachos, muchachas, puedan estudiar programación como yo estudié álgebra? Cuando yo estudié las matemáticas en el bachillerato, apenas alcancé a una cosa que llamaba el código binario. 0, 1, 0, 1, y las operaciones se podían hacer con 0, 1, 0, 1, combinando. A mí me encantó, porque a mí me ha dado siempre, he sido un tanto gomoso de las matemáticas. Y dije, no, pero esta forma de hacer operaciones con 0 y 1 nomás, pues resulta que ese es el lenguaje de las máquinas. Eso sí no lo sabía, nunca lo aprendí. Y resulta que ese es el lenguaje de la programación hasta el día de hoy, hasta que se inventaron, ¿cómo es que llama? El computador cuántico, que ya varía un poco el tema. Y entonces esas matemáticas no las enseñamos. Si enseñamos esas matemáticas no podemos generalizar, como se generalizó el álgebra ahí mal que bien, o el cálculo diferencial, la programación, en 700.000 muchachos, muchachas, que en el tiempo, cada año 700.000, muchos y muchas de las cuales pues encontrarán allí su vocación y su vida profesional, especializándose cada vez más. Extender la conectividad sin que la gente sepa cómo usarla. A eso le llamo alfabetización digital. Me cuesta un poco de trabajo y de compliques políticos y de intereses y diverso tipo decir que a mí me gustaría suspender el servicio militar obligatorio, ojo, no estoy diciendo que ya, y reemplazarlo. Para eso hay que tener un ejército profesional, eso vale plata. Y entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Poner ese servicio que hoy llamamos militar obligatorio a una gran campaña de alfabetización digital para toda la sociedad colombiana, porque de nada sacaríamos pasando la fibra óptica con todo el esfuerzo que hay que hacer y llevando la solución final a la casa, que habría que financiarla desde el Estado, no a título de crédito, sino de fondo perdido, sin que la gente sepa para qué es eso, sin que la gente sepa utilizarla
en la producción, en la generación de riqueza. Porque obvio que sirve para ver partidos de fútbol y televisión en alta definición y las series de Netflix, y sirve para ver señoras bonitas y señores, los que quieran ver eso, desnudos y todo lo que quieran. Toda la parafernalia que se puede ver por internet, pero el eje fundamental es la generación de riqueza. Y bueno, hay cosas muy interesantes que está mencionando el presidente Gustavo Petro. Podemos hacer una inversión, o sea, hay que buscar, ya no en el presupuesto de este año que se presentó para ejercerlo el siguiente, sino en el que sigue. ¿Para qué? Para que en esfuerzo conjunto, tanto iniciativa privada como el gobierno de Colombia, impulsen lo que viene siendo esta comunicación a través de Internet, utilizando las vías primarias, que se refiere a las carreteras federales, a las vías secundarias, que se refiere a las carreteras pero que están a cargo de los departamentos, vías departamentales, y las terciarias, que se refiere a las que están a cargo de los municipios. Por ahí se llevaría toda la fibra óptica, que al momento solamente, pues lo que corresponde a la vía federal son aproximadamente 19,000 kilómetros, pero ya el resto son los otros 160,000 kilómetros que se refiere a las vías departamentales y también las municipales. Bueno, llevar la fibra óptica no solamente es suficiente, también hay que realizar una campaña de alfabetización digital. Y en el caso de varios países también se realiza así, no tienen que tomar en el servicio militar pues un adiestramiento en esta área, sino que se puede realizar como labor social. ¿Cuál sería la labor social? Pues ir a enseñarle a las comunidades más apartadas, a las que no tienen este conocimiento de cómo utilizar desde un teléfono celular, desde una computadora, enseñarles lo básico para que puedan utilizar esta, pues digamos, vía de comunicación que va a ser a través de fibra óptica. O sea, darle un uso adecuado al Internet también sería una de las posibilidades y deberes. Bueno, hay varias cosas por hacer, pero bueno, ya tiene esto en mente el presidente Gustavo Petro. En algún momento se lanzará en algún presupuesto ya una cantidad para invertir. Obviamente tiene que estos 2 años quizá aprovechar para ir armando el plan, cómo se va a trabajar en conjunto con la iniciativa privada, con la empresa privada, para lograr esta tarea pues importante, porque el Internet incluso en varios países incluso ya es un derecho humano, el estar con la posibilidad de informarse cada vez por este medio de comunicación. Bueno, nos vemos en el próximo video. Los saluda Iván de México para Somos Colombia News.